Bueno, buenas tardes. Estoy tratando la manera de hacer un resumen de nuestra clase relacionada con compuestos y sus enlaces. Para recordatorio tenemos que explicar el capítulo número 5 de nuestro libro de texto Timberlake, de la cuarta edición, que todos ya tienen en su poder. En primer lugar, tenemos que recordar que hay una estabilidad química en todas las sustancias. Esto significa que, por lo regular, las sustancias químicas tienden a poseer un número máximo de 8 electrones en su capa de valencia más externa. Esto significa que cumplen con la regla del octeto. Además de eso, tenemos como ejemplo que hay algunas sustancias químicas que por alguna razón, en el momento que van a realizar una reacción química, tienden a ganar o a perder electrones. Tenemos que recordar que los protones y los neutrones generalmente no se cambian. En este caso podríamos recordar que en un enlace iónico sucede cuando el metal, cualquier sustancia metálica, y tendríamos que recordar que las sustancias químicas relacionadas con metales son aquellas sustancias localizadas a la izquierda de nuestra tabla periódica. Estos metales, al tratar la manera de dar un enlace o tratar la manera de generar un electrón, se lo transfieren directamente a un no metal. ¿Qué sucede con el tamaño de una sustancia metálica, en este caso cuando causa un enlace iónico? Lo que va a suceder es que su radio atómico, su tamaño, va a disminuir porque él se está quitando electrones de encima. Esto significará entonces que consecuentemente la sustancia no metálica ganará electrones y aumentará su radio atómico. Mientras que en el enlace covalente vamos a tomar en cuenta que acá se comparten electrones. Al compartirse electrones, esto significa que no hay ninguna ganancia, ninguna pérdida, si podríamos verlo así, de electrones. Simplemente se comparten electrones y esto significa que las cargas se van a repartir equitativamente. Esto sucede por lo regular también entre metales, metales con no metales o sustancias no metálicas. Finalmente podríamos pensar que las sustancias se llaman cationes cuando pierden electrones, es decir, adquieren una carga positiva, y aniones cuando ganan los electrones y por lo tanto adquieren una carga negativa. A estos en general les vamos a llamar entonces sustancias iónicas. Algo también importante que tenemos que recordar es que nuestra tabla periódica posee números de columna, de tal manera que podríamos también averiguar los números de las valencias cuando las sustancias químicas se encuentren en cada columna. Por ejemplo, los elementos de la columna 1A tienden a perder un máximo de un electrón, por lo tanto siempre van a ser 1 positivo. Los de la columna 1B perderán 2 electrones y por lo tanto se volverán 2 positivos. Eso significa que entonces tienen electrones de valencia. Algo importante también que tenemos que recordar es que existen los metales de transición en los cuales la pérdida de los electrones no es fija con respecto al número de la columna correspondiente. Y para finalizar también en esta parte, los electrones pueden de alguna manera ser recibidos, en el caso de las sustancias iónicas, en las columnas 6 y 7 generalmente, ¿verdad?, considerando a los electrones como las sustancias que van a estar dándoles una nueva categoría y por lo tanto se llamarán aniones.